Cordial saludo, profesora. Me presento, soy el estudiante Oscar Javier López y mi grupo está conformado por Adriana Ramírez Castillo y Carlos Palencia Marmolejo. Vamos a exponer el día de hoy las enfermedades laborales de empleada por labores en restaurante, que fue el caso que nosotros escogimos. La señora Sara, de 45 años, en primera instancia, vamos a evidenciar los síntomas que presentan debido a su ejercicio laboral. Lo primero que presenta es una torpeza en la mano al momento de agarrar los objetos, entumecimiento en las manos, especialmente en el pulgar y en los dos dedos siguientes de ambas manos. Dolor que se extiende hasta el codo, dolor en la mano, en la muñeca. Precisamente nos hablaba que el dolor se manifestaba en las dos manos, problemas en los movimientos finos, atrofia en el músculo por debajo del pulgar, agarre débil y dificultad para tomar las cosas. Siguiente. Luego de encontrar estos síntomas en la señora Sara, eh, solicita una cita médica en donde el médico logra evidenciar algunas afecciones. ¿Qué hace este médico en esta cita médica? Realiza un examen físico donde en primera instancia evidencia un entumecimiento en la palma de la mano, en el dedo medio y en el lado palmar del dedo anular. Debilidad en el agarre al momento de tomar los elementos. De igual forma, él le realiza golpecitos en el nervio mediano y en el nervio medio de la muñeca. Al momento de realizar siente un dolor a lo largo de su brazo, en donde el médico dice que este dolor se denomina tínel. Asimismo, dobla la muñeca completamente hacia adelante durante 60 segundos, lo que le causó a la señora Sara un entumecimiento y debilidad. Esta prueba se la llaman PALEN. Luego de haber hecho este examen físico, el médico ordena unos exámenes. Precisamente son dos exámenes. El primero es una radiografía de las dos muñecas para descartar en primera medida una artritis de la muñeca. Y el segundo examen que ordena es una electromiografía. Esta es para revisar que los músculos y nervios que controlan la muñeca estén funcionando de manera adecuada. Finalmente ordena algo que se llama la velocidad de conducción del nervio. Este examen se logra evidenciar qué tan rápido están movilizando las señales eléctricas a través de los nervios, en el caso de este nervio mediano. Luego de que son entregados los exámenes médicos, los exámenes médicos al doctor que la atiende, evidencia que la señora Sara tiene mononeuroterapias de miembros superiores, más conocido como el síndrome del túnel del carpio, identificado en el CI-10 como el G56.0, motivo por el cual ordena un tratamiento y unos medicamentos. ¿Cuál fue el tratamiento que dio inicialmente? Usar félula por las noches, durante las semanas evitar dormir sobre las muñecas, aplicar compensas frías en las zonas afectadas y cambios de tareas laborales y disminución de las horas de trabajo como recomendación mediante su historia clínica o epicrisis. Medicamentos antiinflamatorios e inyecciones de corticosteroides. Es importante dejar claro que la enfermedad se agrava, debe realizarse una intervención, una cirugía. Esto lo deja claro el médico. ¿Cuáles son las posibles enfermedades que se pueden ser contraídas a raíz de esta enfermedad? Como ya sabemos, las mononeuroterapias de miembros superiores, que es el túnel del carpio. También tenemos el síndrome del pronador, síndrome del canal del Gullón y otras mononeuroterapias de miembros superiores. Bueno, vamos a hablar cuál fue el proceso de la señora Sara para realizar la calificación de la enfermedad con origen laboral. De acuerdo al marco normativo, cuando hablamos de la ley 1562 del 2012, el decreto 1477 y el decreto 1507, lo primero que tiene que hacer la señora es una solicitud de inicio del proceso cuando ya es determinada la enfermedad, o sea, es el caso de la señora. A través del médico tratante se inicia un proceso de calificación de la enfermedad laboral.
Esta vez la remite a medicina laboral de la EPS para que dé inicio a la calificación de origen de la patología. En segunda instancia, lo que hacen es una solicitud de la documentación. Medicina laboral de la EPS le solicita al empleador o a quien haga sus veces los documentos para para esta calificación de la patología. En tercera medida, el dictamen de primera oportunidad. Eso lo hace la medicina laboral de la EPS, que emite un dictamen de calificación de acuerdo con la recopilación y el análisis de la información aportada, y es allí donde se denomina el origen de la enfermedad. Finalmente, se requieren unos documentos para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, empezando por la historia clínica completa, la cual debe contar con todos los diagnósticos definitivos a calificar, los conceptos de funcionalidad, médicos, médicos faltantes o tratantes con las secuelas que le generaron esta enfermedad. Los resultados de las pruebas diagnosticadas deben estar anexos en esos dos exámenes que le ordenaron, deben estar anexos, y la historia clínica de la EPS de los últimos 5 años, en donde se va a evidenciar de que la señora Sara venía normal y el origen de su patología fue a causa del trabajo. Finalmente hablamos de lo que corresponde a el proceso de calificación, como se lo llevaron a la señora Sara. ¿Qué pasó con ella? Reunió los papeles de acuerdo a lo que acabamos de explicar, los adjuntó, todos los soportes sin problema, pero la Junta Clasificadora Regional determinó el 0% de pérdida de capacidad laboral, lo cual significa que no tiene secuelas en su actividad laboral. Por lo tanto, no requiere ni prestaciones sociales ni asistenciales y no genera un pago de indemnización, por lo cual ella manifiesta una inconformidad en primera instancia con la Junta Regional Clasificadora de Calificación. En atención a lo anterior, ella se pronuncia en desacuerdo con esta clasificación dentro de los 5 días que me ordena la ley, y lo hace de manera informal. Aquí no nos exige ningún tipo de formalidades, exponiendo los motivos y acreditando la historia clínica con todos los dictámenes y los soportes o el acervo médico probatorio para que la Junta en primera instancia, determine nuevamente su recalificación. Cuando le contestan a la señora Sara, en primera instancia, ni siquiera tuvo que ir a una segunda instancia para que se dieran cuenta o apelaran a favor de ella, otorgándole el 48.6% de pérdida de capacidad laboral, lo cual significa el otorgamiento de prestaciones asistenciales y pago de la incapacidad permanente parcial, y la indemnización económica, pues esto va de acuerdo a su salario que en el momento esté otorgando. Entonces, esto es importante, este ejercicio que la profe nos ha puesto, porque aquí normalmente evidenciamos, y esto pasa usualmente aquí en Colombia, que son intransigentes y no revisan los acervos médicos probatorios de las personas, el origen de su enfermedad, y los clasifican o los califican mal. Aquí afortunadamente pues contó con unas personas en primera instancia profesionales que le modificaron esa clasificación. Aquí le doy paso a mi compañero Carlos para que continúe. No, continúa Adriana. Adriana, perdón, Adriana. Gracias, Oscar. Bueno, entonces ahora para hablar la clase de riesgo al cual está expuesto la señora Rosa, se revisó la normativa del decreto 768 de 2022. En este se establece la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, en este decreto, pues hace la clasificación, como dice, de acuerdo a la actividad económica a la que se dedica, pues, la empresa o la organización. Pues en este caso, de acuerdo a lo que describe el oficio de la señora Rosa, esta actividad se clasificaría en el riesgo 3, que es equivalente a un riesgo medio. Y pues esta clasificación es importante porque es de acuerdo a lo que el Sistema General de Riesgos Laborales tiene en cuenta para hacer pues, los respectivos cobros en cuanto a la cotización pues, de este sistema. Por otra parte, ya hablando propiamente de la actividad que ejerce la señora Rosa y al riesgo que ella se expone, se toma como referencia la GTC 45,
En ella establecen una tabla en la que se clasifican los riesgos y de acuerdo pues a esa tabla se puede encontrar que la señora Rosa está expuesta al riesgo biomecánico y de forma específica se tiene en cuenta que es referido a movimientos repetitivos, así como pues el compañero Oscar mencionó anteriormente. Este es uno de los factores que aportan para que la persona desarrolle eventualmente esta enfermedad profesional que es el síndrome del túnel carpiano. Bueno, eh, de acuerdo, para hablar la clasificación de esta enfermedad laboral se tiene en cuenta el decreto número 1477 de 2014. Este fue realizado por el Ministerio del Trabajo y en él se expide la tabla de enfermedades laborales. Entonces, en este decreto, en la parte del anexo técnico, se presenta la tabla y está dividida en dos partes. En la sección uno se puede encontrar los agentes de riesgo que están presentes, esto pues con la finalidad de que se puedan eh, tomar acciones preventivas y evitar el desarrollo de enfermedades laborales. Y la sección 2 está relacionado pues a los grupos de enfermedades de los cuales pues se requieren para hacer un diagnóstico médico. Teniendo en cuenta pues esas dos divisiones en cuanto a la sección uno se encuentra que esta enfermedad laboral está clasificada en los agentes ergonómicos y habla sobre los factores de riesgo ocupacional, que si se detalla, eh, este está pues relacionado con el oficio que realiza la señora Rosa. En el caso de la sección 2, el síndrome de túnel carpiano está clasificado en el grupo 5 y este está relacionado a enfermedades del sistema nervioso. Listo, por favor, sí. En cuanto a las responsabilidades frente a la ARL y en cuanto al trabajador, bueno, empezando por la ARL, se puede pues identificar que la ARL es la entidad que se encarga de cubrir los gastos que se ocasionan por un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, ellos se encargan de dar esas prestaciones tanto asistenciales como económicas, pues en esos casos. Para el caso de la señora Rosa, aquí pues se puede identificar que la ARL prestó eh, los servicios asistenciales, por lo cual pues ella pudo acceder a esos servicios de salud, de los cuales pues brinda la APS en la cual ella está afiliada. Asimismo, se tramitó todo lo que tiene que ver con los exámenes y diagnósticos para buscar y confirmar el diagnóstico de la enfermedad laboral, que es el síndrome de túnel carpiano. Por otro lado, en cuanto a la prestación económica, la señora Rosa tuvo una incapacidad temporal, pero esta incapacidad temporal fue pagada, esos días se pagaron, entonces ella recibió un subsidio equivalente al 100% del salario mínimo de cotización por cada día y pues esto fue asumido por la ARL ya que pues el estudio frente a esta enfermedad es de tipo laboral. Asimismo, por otra parte, pues una vez se confirma la enfermedad laboral y de la cual pues la ARL da su dictamen, se le da la indemnización de incapacidad permanente, que en este caso inicialmente fue un 0%, pero como ella apeló y ella recurrió a las diferentes instancias, pues ella logró que le dieran una indemnización en la cual pues pudiera pues recibir cierta cantidad de dinero frente a ello. Bueno, asimismo, bueno, podemos hablar ahora de la responsabilidad de los trabajadores. En el caso de la señora Rosa, sus obligaciones, bueno, el principal es asistir y estar y comprometida frente a todo el proceso que se debe hacer en el centro médico y frente a los estudios y exámenes que se requieren con el fin, pues, para llegar a ese diagnóstico, a lo que se concierne a actividades. eh, Se debe enfocar que
Bueno, primeramente, ella una vez identificó sus síntomas o signos, debió acudir a una EPS o a una entidad de salud en la cual le pudieran pues, realizar exámenes. Segundo, tuvo que haber notificado al área de talento humano encargada de seguridad y salud del trabajo, en el cual pues ellos inician el proceso correspondiente frente a esta enfermedad. Asimismo, una vez se obtiene un diagnóstico oficial, pues la trabajadora debe estar atenta pues al proceso que inicia la empresa respecto a la ARL, aportar los exámenes que piden, todos los documentos para pues tramitar ese estudio. Seguidamente, bueno, en este caso, la trabajadora tiene derecho de estar inconforme frente al dictamen dado por la ARL. Entonces, en este caso, pues ella tiene ese derecho de apelar. En el caso, bueno, de que ella estuvo inconforme sobre la incapacidad y el porcentaje obtenido, pues ella debe estar atenta y participar de los procesos de apelación para así demostrar su posición y puntos de vista. Y por último, una vez pues se llegue a un punto de resolución, que en este caso se llegó con la indemnización y el porcentaje de capacidad del 45%, pues ella debe adaptarse a las recomendaciones tanto médicas y asimismo, si retorna al ámbito laboral, pues ajustarse a esas recomendaciones que pues brinde la empresa. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Carlos. Gracias, Adriana. También en este caso las responsabilidades del restaurante como tal donde trabaja la señora Rosa debía tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con una política clara con respecto a ella. Asimismo, haber destinado recursos económicos, un COPAS para que haya un enlace entre los trabajadores y el restaurante, los propietarios del restaurante. También haber adquirido unos compromisos con respecto a la promoción y prevención de la salud y todas esas actividades tienen que quedar documentadas con unas responsabilidades. También pues gestionar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales y efectuar las actividades y cambios de acuerdo a los tipos de control, eliminación, sustitución, control de ingeniería administrativos y elementos de protección personal buscando el mejoramiento de las condiciones laborales. En cuanto a la aplicación de estándares mínimos que debía tener este restaurante, pues una política como tal con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, un compromiso integral, ya, tanto del propietario del restaurante como de los empleados, manuales y programas con respecto a la seguridad, a la higiene del área de trabajo, en este caso cocina, una gestión y tratamiento del riesgo, ¿ya? Identificación de los peligros, identificación de los riesgos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con el área de la cocina como tal, los pisos, los enchapes, el tema de las fugas de gas, por ejemplo, todo ese tema, un tratamiento eh, en relación al área de cocina. Verificaciones de las condiciones de trabajo, cómo están trabajando en zonas húmedas, están trabajando con cables eléctricos por ahí mal ubicados como tal, si hay extintores, ¿ya? Un control del riesgo, ¿ya? Para mirar todo el tema del área. Eliminación, por ejemplo, de áreas con deficiencia en iluminación, espacios reducidos, una sustitución, por ejemplo, cuando hay algún desperfecto en el agarre de una olla, en el mango de los cuchillos, de los elementos, controles de ingeniería, por ejemplo, un aislamiento del área como tal. También que la cocina tenga una extracción de los aires para evitar, por ejemplo, una acumulación de gases. Todo este tema. Una vigilancia epidemiológica para mirar las condiciones de los trabajadores y la revisión del sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte del propietario, a ver cómo va. Y la mejora continua, teniendo en cuenta los protocolos y la evolución de tal de normativa. Con respecto a las conclusiones, pues nosotros como estudiantes identificamos la importancia del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo en este espacio, en restaurantes. Muy
poco visto en Colombia como tal. Las bondades del sistema, normatividades, beneficios, pero también las problemáticas con las EPS, con las ARL, con las juntas en el momento de evaluar o clasificar una enfermedad laboral. También se estableció que si bien hay una ruta a seguir, el proceso que inicia un trabajador no es fácil, ¿ya? Y tampoco es fácil de que le acepten una enfermedad laboral. De ahí las actividades preventivas con respecto a la promoción y prevención de la salud. Por último, un conocimiento, el trabajo permitió pues un conocimiento de todo el proceso, desde su génesis, actividades laborales, hasta cada una de las etapas, las formalidades legales que debe efectuar un empleado en el evento en que tenga un accidente o una enfermedad laboral. Esta es nuestra bibliografía. Agradecemos a la profe. Cordial saludo.